Buen día, compañeros y tutor. Por medio del presente video voy a proceder a resolver el punto 2 de la tarea 2 para la materia de física general. Ya previamente he hecho las validaciones y pues he resuelto los ejercicios. Por medio de esto lo que vamos a hacer es proceder a explicar las respuestas que doy. ¿Listo? Entonces igualmente vamos a hacer el paso a paso que nos indican acá según las instrucciones que nos dejan. Esto lo haremos con base en un simulador que ya está descargado, que es la rampa. Y bueno, empezaremos con la resolución. Lo primero que nos dicen es que reiniciemos todo, garanticemos que todo esté en ceros o que todas las variables estén pues reiniciadas, por lo cual le damos en reiniciar acá y vamos a cambiar del archivador al refrigerador. ¿Listo? Con esto entonces procederemos a responder la primera pregunta, el punto A. Nos dice que ¿para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? Nosotros podemos empezar a variar este ángulo que tenemos acá y comenzar a determinar pues de manera visual en qué momento el valor del vector de la fuerza normal sería igual al vector del peso. ¿Sí? ¿Qué sucede? Como lo vamos a ver a futuro, veremos que a medida que se inclina más hacia arriba la rampa, sucederá que el vector de la fuerza normal se irá reduciendo. En cambio, aquí en el ángulo 0, podremos ver que hay una similitud entre la fuerza normal y el peso. Esto es porque en la fuerza normal actúa no solamente el peso, dependiendo de la situación en la que se encuentre pues el escenario del refrigerador y la rampa, pero en el ángulo 0 sí, la única variable que sería como contraparte de la fuerza normal sería el peso. Por ende, entonces tendrían la misma magnitud. Esto nos da respuesta a la primera pregunta, que ya está acá. Para que la fuerza normal tenga el mismo valor que el peso, es necesario que el ángulo de la rampa sea 0 grados. ¿Listo? Entonces seguimos respondiendo la segunda pregunta, que nos indica qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa. Previamente ya lo mencioné y lo vamos a visualizar de una mejor manera, no variando el ángulo acá, sino que lo vamos a variar es por medio de esto. Pero para eso, si se dan cuenta, cuando yo lo subo mucho acá, la fuerza normal no es muy visible, por lo cual entonces vamos a cambiar la distancia, la posición en la cual se encuentra el refrigerador, y lo vamos a poner a 3 metros, nada más. Ahí matamos al muñeco. Y acá entonces vamos a empezar a deslizar, bueno, a variar el ángulo que se encuentra la rampa. Como vemos, hay un vector adicional que ya se empieza a aumentar y es el de coeficiente de fricción, pero pues no es muy visible el cambio que hay sobre el vector normal. Entonces vamos a inclinar un poco más la rampa. Con esto podemos ver que obviamente el peso nunca va a variar, sin embargo, aunque aún no es muy notable, ya se puede evidenciar que el vector normal comienza a reducir. Si yo aumento de 20 grados a 30 grados, ya podemos ver un cambio bastante drástico. Tenemos que volver a posicionar el refrigerador en 3 metros. Vamos a pausar esto y lo volvemos a ubicar acá. Como se dan cuenta, ya hay otro vector que empieza a aparecer aquí. Podemos entonces variar a 40 grados y efectivamente ya hay una disminución bastante notoria
en la fuerza normal. Y asimismo, si siguiéramos aumentando nuestro grado de inclinación, como se dan cuenta, a medida que yo incremento el ángulo, la fuerza normal se va reduciendo, por lo cual ambas serían inversamente proporcionales. ¿Listo? Con esto entonces podemos responder la segunda pregunta del punto A. A medida que el ángulo de inclinación de la rampa aumenta, podemos ver que la fuerza normal se ve reducida, tal cual lo que ya mencionamos. Luego procederemos entonces a responder la siguiente pregunta que dice, ¿para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Este es un ejercicio que ya previamente hice yo y lo hice pues muy a prueba y error, ¿no? Entonces lo que se hizo fue comenzar a variar los ángulos y encontré que el ángulo en el cual se inicia el desplazamiento del refrigerador hacia abajo es a los 27 grados. Vamos a comprobarlo acá simplemente poniendo el ángulo en 26 grados. Bueno, inicialmente tengo que cambiarlo acá, darle enter y ahora sí vamos a ver si hay cambios. Como ven, a los 26 grados no hay diferencia. Sin embargo, si yo cambio de 26 a 27 grados, van a ver que a pesar de que toma un poco de tiempo, el refrigerador iniciará su descenso, ¿sí? Por lo cual este es el ángulo en el cual se verá un movimiento por parte del refrigerador. ¿Listo? Entonces esta es la respuesta que tenemos acá. ¿Listo? Ya con esto respondemos entonces las tres preguntas que tenemos para el punto A. Para el punto B tenemos entonces, en resumen, para no leer esto, un recuadro en el cual tenemos que validar el coeficiente de fricción que nos indican y bajo este coeficiente de fricción identificar cuál es el ángulo de deslizamiento. O sea, es el mismo ejercicio que teníamos para el punto A en la pregunta 3, pero aquí vamos a variar el coeficiente de fricción. ¿Dónde vamos a variar el coeficiente de fricción? Lo vamos a variar no en la pestaña de introducción, aquí vamos a dejar todo reiniciado, sino que vamos a ir a la pestaña de más detalles, porque acá sí nos deja modificar el coeficiente de fricción. ¿Listo? Vamos a darle reiniciar acá también para dejarlo todo en ceros y vamos a utilizar el refrigerador nuevamente. Este es nuestro elemento base con el cual vamos a hacer el experimento. Perdón. Entonces, lo que vamos a proceder a hacer es utilizar 0.1, 0.3, 0.6 y 0.9 como coeficientes de fricción. Iniciaremos entonces con 0.1 acá y empezaremos a jugar con los ángulos de la rampa para identificar en qué momento hay esa variación. Ya realizado el ejercicio anteriormente, pues puede identificar que para 0.1 el ángulo es de 7 grados, como veremos acá. Si ven que inicia el desplazamiento, si cambiamos entonces esto nuevamente, vamos a cambiar al refrigerador, podremos indicar que para 0.3 en cuanto a coeficiente de fricción sería en 18 grados, que veríamos el inicio del desplazamiento. Vamos a poner el 17 grados para que podamos identificar que efectivamente es en los 18 grados que se inicia el desplazamiento. Como ven, en los 17 grados no hay desplazamiento. Pausamos y cambiamos a 18 grados. Y aquí sí podemos ver este desplazamiento. Este mismo ejercicio lo hicimos entonces para los otros dos coeficientes y identificamos que para 0.6 de coeficiente de fricción tenemos que el ángulo es de 32 grados y es necesario un ángulo de inclinación de 43 grados para que se inicie el desplazamiento del refrigerador cuando el coeficiente de fricción es 0.9. Entonces, esto nos indica que el coeficiente de fricción
es directamente proporcional al ángulo de deslizamiento. A mayor coeficiente, mayor ángulo requerido. ¿Listo? Con esto respondemos entonces el punto B del ejercicio 2, perdón. Y procederemos entonces a responder la última parte de nuestro ejercicio. En este caso, nos indica que debemos diseñar un plano de proceso que nos permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Es decir, si cuando variamos el peso del objeto, varía también entonces el ángulo de deslizamiento que tenemos. Para eso entonces nos piden tres variables. Bueno, realmente dos variables y una constante. La variable independiente, que pues es el factor determinante del ejercicio. La variable dependiente, que sería el cambio que nosotros tendríamos basados en la variable independiente, y la constante. La constante entonces acá que manejamos es el coeficiente de fricción, que es 0.5. Es el coeficiente de fricción que se estaba manejando tanto acá en este ejercicio en más detalles como en el de introducción, seguramente. Dado que acá, como se ve, el refrigerador está manejando un coeficiente de fricción de 0.5. ¿Listo? Por eso entonces vamos a utilizar ese ejercicio. ¿Listo? El coeficiente de fricción entonces sería acá 0.5. Y lo que vamos a empezar a variar es la masa del objeto e identificar el ángulo de deslizamiento. Como ustedes ven, ya el recuadro lo llené porque efectivamente ya identifiqué que independientemente del peso que yo tenga, no varía el ángulo de deslizamiento. Podríamos deducir de alguna manera que a mayor peso, pues el ángulo de deslizamiento, el ángulo de inclinación, perdón, sería menor para que el deslizamiento se inicie. Sin embargo, esto no es así como nos indica el simulador, y esto lo vamos a poder comprobar, dado que si iniciamos con 100 kilogramos, aquí tenemos un ángulo de 10 grados. Bueno, vamos a cambiar del archivador al refrigerador. Tenemos un coeficiente de fricción de 0.5. Vamos a dejar el peso del refrigerador en 100 kilogramos y vamos a dejar en 10 grados la inclinación. Acá no hay inclinación, entonces vamos a los 27 grados que ya tenemos. Y efectivamente se evidencia un inicio de deslizamiento. Vamos a reiniciar todo. ¿Sí? Cambiamos. Y vamos a cambiar a 200 grados. A 200 kilogramos, perdón. Se supondría que entonces con esto al menos debería haber un cambio. Entonces vamos a empezar con 26 grados. A ver si visualizamos algún deslizamiento. Y como ven, no se encuentra ninguno. Solo a partir de los 27 grados se puede evidenciar este deslizamiento. Esto mismo sucedería si yo cambio de manera más drástica el peso a 400 kilogramos y si yo dejara, por ejemplo, acá una inclinación de 20 grados, esto no me afecta. Incluso solamente reduciendo a 26 grados, no veo ningún inicio de deslizamiento. Y si lo dejamos en 27 grados, esto sí me permite entonces visualizar el deslizamiento del refrigerador. Por lo cual la respuesta ya dada previamente aquí en el ejercicio es que independiente del peso que nosotros manejemos para el objeto en la rampa, no afecta el grado de inclinación que yo requiero, sino más bien lo que se necesita es variar el coeficiente de fricción. Muchas gracias.